Welcome to my channel. Estaba reformando la antigua casa de mi marido que él dejó antes de partir. Los pintores derribaron una pared vieja y me llamaron en pánico. La señora necesita venir aquí ahora y no venga sola. Traiga a la policía y a su hermano. Hay algo escondido aquí que va a conmocionar a todos. Cuando llegué, mis manos temblaron. Pero déjenme contarles cómo llegué a ese momento. Como una simple reforma se convirtió en la peor pesadilla de mi vida. Porque lo que encontramos detrás de esa pared no solo destruyó todo lo que yo creía sobre mi familia, sino que me obligó a enfrentar una verdad tan oscura que todavía me cuesta respirar cuando la recuerdo. Si están escuchando esto, si alguna vez confiaron ciegamente en alguien, si alguna vez pensaron que el amor familiar era inquebrantable, les pido que presten atención. Porque lo que me pasó a mí puede pasarle a cualquiera. Y cuando sucede, cuando descubres que las personas que más amas son capaces de traicionarte de la forma más vil, algo dentro de ti muere para siempre. Todo comenzó 3 años después de la muerte de Manuel, mi esposo. 40 años de matrimonio, 40 años de construir una vida juntos, de levantar una familia, de soñar con un futuro tranquilo. Manuel era un hombre bueno, trabajador, honesto. O eso creía yo. Trabajó toda su vida como comerciante, vendiendo telas en el mercado central. No éramos ricos, pero nunca nos faltó nada. Teníamos nuestra casa en la ciudad, pequeña pero acogedora, y esa otra propiedad en las afueras, la casa vieja que Manuel había comprado cuando éramos jóvenes. Decía que algún día la arreglaríamos y nos mudaríamos allí para disfrutar la vejez en paz, rodeados de árboles y silencio. Pero la vida tiene otros planes. Manuel murió de un infarto hace 3 años, un martes por la mañana, mientras tomaba su café. Ni siquiera tuve tiempo de despedirme. Se fue así, de repente, dejándome sola con los recuerdos y un vacío tan grande que creí que nunca podría llenarlo. Los primeros meses fueron un infierno. Me levantaba cada día esperando verlo sentado en la mesa del desayuno, esperando escuchar su voz llamándome desde la sala. Pero solo había silencio. Un silencio pesado, asfixiante, que me recordaba que estaba sola. Mi hijo Fernando fue mi apoyo en esos días oscuros. O al menos eso parecía. Venía a visitarme seguido, me ayudaba con los trámites del funeral, con los papeles del seguro, con todo lo que yo no tenía fuerzas para enfrentar. Aurelia, me decía, no te preocupes por nada. Yo me encargo de todo. Tú solo descansa y trata de recuperarte. Y yo le creí. Le creí porque era mi hijo, porque pensé que el dolor de perder a su padre lo había hecho más maduro, más responsable, más cercano a mí. ¡Qué tonta fui! ¡Qué ciega estuve! Fernando insistió en quedarse con las llaves de la casa vieja, esa propiedad en las afueras que Manuel tanto amaba. Dijo que la revisaría de vez en cuando, que se aseguraría de que todo estuviera en orden, que no se deteriorara más de lo que ya estaba. Yo acepté sin pensarlo 2 veces. ¿Para qué iba a necesitar yo esas llaves si apenas tenía fuerzas para salir de mi propia casa? La verdad es que ni siquiera quería ir a ese lugar. Me dolía demasiado. Cada rincón de esa casa me recordaba a Manuel, a sus planes, a sus sueños que nunca se cumplieron. Así que dejé que Fernando se hiciera cargo. Dejé que entrara y saliera de allí cuando quisiera. Dejé que manejara cosas que debía haber manejado yo misma. Y esa confianza ciega, ese amor incondicional de madre, fue mi mayor error. Pasaron casi 3 años. 3 años en los que intenté reconstruir mi vida. Volví a sonreír de vez en cuando, volví a salir con mis amigas, volví a sentir que tal vez podía seguir adelante sin Manuel. Fue entonces cuando decidí hacer algo con la casa vieja. No podía dejarla abandonada para siempre. Era una propiedad valiosa, llena de recuerdos, y sentí que era momento de honrar la memoria de Manuel arreglándola. Pensé en alquilarla, tal vez venderla, o quién sabe, hasta mudarme allí como él siempre quiso. Necesitaba un proyecto, algo que me diera propósito. Así que contraté a unos pintores y albañiles para que la renovaran. La casa necesitaba mucho trabajo. Las paredes estaban agrietadas, la pintura se caía a pedazos, había humedad en varios cuartos. Pero tenía buenos huesos, como decía Manuel. Solo necesitaba amor y atención. Los trabajadores comenzaron un lunes. Yo pasaba por allí cada 2 días para supervisar el progreso. Me gustaba ver cómo la casa cobraba vida de nuevo, cómo los colores frescos reemplazaban la mugre y el abandono. Había algo terapéutico en eso,
como si al renovar la casa también estuviera renovando una parte de mí. Víctor, el capataz, era un hombre serio y trabajador. Me mantenía informada de todo, me mostraba cada avance, cada problema que surgía. Confiaba en él. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que estaba por venir. Ese miércoles por la tarde yo estaba en la florería, como les dije al principio, comprando rosas blancas para llevar al cementerio. Era el aniversario de la muerte de Manuel y yo seguía con esa tradición de visitarlo cada semana, de hablarle, de contarle cómo estaba, de decirle cuánto lo extrañaba. Estaba pagando las flores cuando mi teléfono sonó. Era Víctor. Desde el primer segundo supe que algo andaba mal. Su voz temblaba de una forma que nunca había escuchado antes. Señora Aurelia, necesito que venga a la casa ahora mismo. No venga sola. Traiga a alguien de confianza. Y llame a la policía. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó, Víctor? Hubo un accidente. Alguien se lastimó. No, señora. No es eso. Es que encontramos algo. Algo escondido detrás de una pared. Y créame, señora, cuando lo vea, su vida va a cambiar para siempre. Dejé caer las flores sobre el mostrador. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Salí corriendo de la florería sin despedirme, sin recoger el cambio, sin pensar en nada más que en llegar a esa casa. Mientras conducía, 1000 pensamientos cruzaban por mi mente. ¿Qué podían haber encontrado? Dinero escondido. Documentos importantes. Algo de valor que Manuel había guardado y nunca me dijo. Pero una parte de mí, una parte oscura y silenciosa que vivía en el fondo de mi pecho, ya sabía que lo que fuera que hubieran encontrado no iba a ser algo bueno. Llamé a mi hermana Estefanía. Ella vivía cerca de la casa vieja y podía llegar antes que yo. Estefanía, necesito que vayas a la casa de Manuel ahora mismo. Los trabajadores encontraron algo y me pidieron que llevara a la policía. Su voz se llenó de preocupación. ¿Qué encontraron? No lo sé. Pero Víctor sonaba asustado. Muy asustado. Voy para allá, me dijo. No te preocupes, Aurelia. Yo llego primero y veo qué pasa. Cuando llegué a la casa, Estefanía ya estaba allí. Estaba parada afuera junto a los obreros, todos con caras pálidas, todos fumando nerviosamente. Mi hermana me vio bajar del auto y corrió hacia mí. Me agarró del brazo con tanta fuerza que me dolió. Aurelia, me dijo con los ojos llenos de lágrimas, creo que deberías prepararte. Estos hombres están aterrados. No sé qué hay adentro, pero sea lo que sea, es grave. Miré a Víctor. Él no podía sostenerme la mirada. Tenía las manos metidas en los bolsillos y miraba al suelo como si tuviera vergüenza de algo. La policía ya viene en camino, señora, murmuró. Preferimos esperar a que ellos vean esto primero. Sentí que las piernas me flaqueaban. Estefanía me sostuvo. No podía esperar más. Necesitaba ver qué habían encontrado. Necesitaba saber por qué estos hombres estaban tan asustados. Entré a la casa con Estefanía agarrada de mi brazo. El olor a pintura fresca llenaba el aire, pero había algo más. Un olor a encierro, a cosas viejas, a secretos guardados por demasiado tiempo. Víctor nos guió hasta el cuarto del fondo, la antigua oficina de Manuel. Y ahí, frente a mis ojos, estaba la pared derribada, el yeso destruido. Y detrás de todo eso, un hueco oscuro. Un espacio secreto que había estado sellado durante años. Y dentro de ese hueco, apiladas con un orden casi obsesivo, había cajas. Cajas llenas de documentos, de sobres, de secretos. Y cuando vi mi nombre escrito en varios de ellos, cuando vi la firma de Manuel en papeles fechados meses después de su muerte, supe que mi vida acababa de romperse en 1000 pedazos. Y que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Estefanía abrió la primera caja con manos temblorosas. Yo solo podía quedarme ahí parada, mirando ese agujero negro en la pared como si fuera la boca del infierno. ¿Cómo era posible que algo así hubiera estado escondido en la casa de Manuel durante todos estos años? ¿Cuántas veces había venido yo aquí cuando él estaba vivo? ¿Cuántas veces me había sentado en esa misma oficina mientras él trabajaba en sus cuentas, organizaba sus papeles, hacía sus llamadas? Y nunca, jamás, sospeché que detrás de esa pared había secretos.
Secretos que ahora estaban saliendo a la luz como fantasmas del pasado. Aurelia, mira esto, susurró Estefanía. Su voz sonaba rota, como si tuviera miedo de pronunciar las palabras en voz alta. Sacó un folder de la caja. Dentro había escrituras. Documentos legales con sellos oficiales, firmas, fechas. Eran propiedades. Terrenos que yo no conocía. Casas registradas a nombre de Manuel que nunca me había mencionado. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Cómo podía ser? Manuel y yo compartíamos todo. O eso creía. Nunca tuvimos secretos. Nunca hubo cuentas separadas, propiedades ocultas, nada de eso. Éramos un equipo, una sola unidad. O al menos eso fue lo que yo pensé durante 40 años de matrimonio. Pero lo peor no eran las escrituras. Lo peor era lo que venía después. Estefanía sacó otro documento y su cara se puso blanca como el papel. Esto no puede ser real, murmuró. Me mostró el papel con manos temblorosas. Era un extracto bancario. Una cuenta a nombre de Manuel Mendoza. Pero las transacciones eran recientes. Muy recientes. Había movimientos de hace 6 meses. De hace 3 meses. De hace apenas 4 semanas. Retiros grandes. Transferencias de miles de dólares. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba viendo. Manuel llevaba 3 años muerto. 3 años enterrado en el cementerio municipal. ¿Cómo diablos podía haber movimientos bancarios a su nombre si él ya no estaba aquí? Estefanía me miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Alguien está usando su identidad, Aurelia. Alguien ha estado robándote durante años. Víctor y los otros trabajadores se mantuvieron afuera, dándonos espacio. Podía escuchar sus voces bajas, nerviosas, preguntándose qué clase de problema habían destapado. Yo también me lo preguntaba. Seguí revisando las cajas con Estefanía. Cada documento que encontrábamos era peor que el anterior. Había contratos de venta de propiedades firmados después de la muerte de Manuel. Había cheques cobrados con su firma. Había recibos de transferencias bancarias enormes. $50,000 aquí. 35,000 allá. 20,000 más allá. Todo el dinero saliendo de cuentas que supuestamente pertenecían a mi difunto esposo. Y la firma. Dios mío, la firma era perfecta. Era idéntica a la de Manuel. Cada curva, cada letra, cada detalle. Quien fuera que estuviera haciendo esto, conocía su firma a la perfección. La había estudiado. La había practicado. Y la estaba usando para robar. Entonces encontré algo que me heló la sangre. Era una carpeta marcada con las palabras transferencia de herencia. La abrí con dedos temblorosos. Dentro había un documento legal que declaraba que yo, Aurelia Ramírez de Mendoza, había renunciado voluntariamente a todos los derechos sobre las propiedades de Manuel. Que había firmado un acuerdo cediendo todo a nuestro hijo Fernando. Todo. La casa, las propiedades, las cuentas bancarias, los ahorros. Todo pasaba a manos de Fernando. Y ahí, al final del documento, estaba mi firma. Pero yo jamás había firmado eso. Jamás había visto ese papel en mi vida. Jamás había renunciado a nada. Era una falsificación. Una mentira tan elaborada, tan perfecta, que si no fuera porque yo sabía con absoluta certeza que nunca había puesto mi nombre en ese documento, hasta yo misma lo habría creído. Estefanía, dije con voz quebrada. Estefanía, mira esto. Mi hermana leyó el documento y su expresión pasó de la confusión al horror absoluto. Fernando, susurró. Ha sido Fernando todo este tiempo. Yo no quería creerlo. No podía creerlo. Era mi hijo. Mi único hijo. El niño que había criado, que había alimentado, que había educado con tanto amor y sacrificio. El hombre que había llorado en mis brazos el día del funeral de su padre. El hombre que me había prometido cuidarme siempre. ¿Cómo podía ese mismo hombre estar detrás de todo esto? ¿Cómo podía haberme traicionado de una forma tan vil, tan calculada, tan cruel? Pero las pruebas estaban ahí. Cada documento apuntaba hacia él. Fernando era el único con acceso a los papeles de su padre. El único que insistió en manejar todos los trámites después de la muerte de Manuel. El único que se quedó con las llaves de esta casa.
el único que tenía motivos para falsificar firmas y robar propiedades. Y mientras yo lloraba la muerte de mi esposo, mientras visitaba su tumba cada semana con flores frescas, mientras luchaba contra la depresión y la soledad, mi propio hijo me estaba robando. Me estaba despojando de todo lo que Manuel y yo habíamos construido juntos. Y lo hacía usando el nombre de su padre muerto. Usando mi nombre. Falsificando documentos legales como si fuera lo más fácil del mundo. La policía llegó media hora después. 2 oficiales entraron a la casa con expresiones profesionales pero cautelosas. Uno de ellos era un hombre mayor, de cabello canoso y ojos cansados que habían visto demasiadas tragedias. Se presentó como el oficial Arturo Morales. Señora Ramírez, dijo con voz suave, entiendo que han encontrado algo perturbador. Necesito que me muestre lo que hay aquí. Estefanía y yo los guiamos hasta el cuarto. Les mostramos las cajas, los documentos, las escrituras falsas, los extractos bancarios. El oficial Morales revisó todo con cuidado meticuloso. Su compañero tomaba fotografías de cada papel, de cada evidencia. La expresión de Morales se volvió más seria con cada documento que leía. Señora, esto es fraude documental en grado mayor, dijo finalmente. Alguien ha estado cometiendo suplantación de identidad, falsificación de firmas y robo sistemático. Estamos hablando de delitos federales. Necesito que me diga si tiene alguna sospecha de quién podría estar detrás de esto. Mi voz salió como un susurro roto. Mi hijo. Creo que fue mi hijo Fernando. El oficial no pareció sorprendido. Los casos de fraude familiar son más comunes de lo que la gente piensa, dijo con tristeza. Los hijos, los hermanos, incluso los cónyuges. La gente se aprovecha de la confianza. Necesitamos llevarnos toda esta evidencia. Y necesitamos que usted venga a la estación mañana para hacer una declaración formal. Si quiere proceder legalmente contra su hijo, tiene que denunciarlo oficialmente. Asentí sin poder hablar. Estefanía me abrazó mientras los oficiales comenzaban a embalar las cajas. Víctor y los otros trabajadores seguían afuera, fumando y hablando en voz baja. Me sentía como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo mi vida se había convertido en esto? Hace 3 años era una mujer feliz, casada, con una familia que creía sólida. Ahora era una viuda traicionada por su propio hijo. Una mujer que acababa de descubrir que todo lo que creía sobre su familia era mentira. Esa noche Estefanía se quedó conmigo. No quería dejarme sola y yo tampoco quería estar sola. Nos sentamos en la sala de mi casa con tazas de té que ninguna de las dos tocó. El silencio era pesado, asfixiante. Finalmente, Estefanía habló. Tienes que denunciarlo, Aurelia. Sé que es tu hijo, sé que duele, pero lo que hizo es imperdonable. Te robó. Te traicionó de la peor manera posible. Y si no lo detienes ahora, va a seguir haciéndolo. Va a dejarte sin nada. Yo sabía que tenía razón. Pero la idea de denunciar a mi propio hijo me destrozaba. Había pasado tanto tiempo cuidándolo, protegiéndolo, amándolo incondicionalmente. Y ahora tenía que convertirme en la persona que lo llevaría ante la justicia. Pensé en todas las veces que Fernando vino a visitarme después de la muerte de Manuel. Todas las veces que me abrazó y me dijo que todo estaría bien. Todas las veces que insistió en ayudarme con los papeles, con las cuentas, con todo. Y ahora entendía por qué. No era amor. No era preocupación filial. Era pura ambición. Pura codicia. Estaba esperando que Manuel muriera para poder robar su identidad. Estaba esperando que yo fuera lo suficientemente débil, lo suficientemente ciega, lo suficientemente confiada como para no darme cuenta de lo que estaba haciendo. Recordé el día del funeral. Fernando estaba parado junto a mí frente al ataúd de su padre. Lloraba. O al menos eso parecía. Ahora me preguntaba si esas lágrimas eran reales o solo parte de su actuación. Me preguntaba si en ese momento, mientras yo me despedía del amor de mi vida, él ya estaba planeando cómo robarme. Cómo usar la muerte de su padre para enriquecerse. La idea me enfermaba. Me hacía querer vomitar. Mi propio hijo. La persona que había salido de mi cuerpo. La persona a la que había dado todo. Me había convertido en su víctima. A la mañana siguiente llamé a Mauricio, el abogado que había sido amigo cercano de Manuel.
Mauricio había ayudado a mi esposo con algunos asuntos legales cuando estaba vivo. Era un hombre honesto, confiable, alguien en quien podía confiar. Le expliqué todo lo que habíamos encontrado. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, habló. Aurelia, necesito que vengas a mi oficina hoy mismo. Trae todos los documentos que tengas. Esto es muy grave. Si tus sospechas son correctas, estamos hablando de un fraude masivo que ha estado ocurriendo durante años. Necesitamos actuar rápido antes de que Fernando se dé cuenta de que lo descubriste y trate de destruir más evidencia o transferir más activos. Esa misma tarde fui a la oficina de Mauricio. Estefanía vino conmigo. Llevamos copias de todos los documentos que la policía nos había permitido conservar. Mauricio los revisó con expresión cada vez más sombría. Cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos con cansancio. Aurelia, esto es peor de lo que pensaba. Fernando no solo falsificó firmas y robó dinero. También vendió propiedades que legalmente te pertenecían. Usó documentos falsos para hacerse pasar por albacea de la herencia de Manuel. Y lo más grave es que ha estado haciendo esto durante casi 3 años. Estamos hablando de cientos de miles de dólares. Tal vez más. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Cientos de miles de dólares. Todo el trabajo de Manuel. Todos nuestros ahorros. Todas las propiedades que habíamos comprado con tanto sacrificio. Fernando se había llevado todo. Y yo, como una idiota, no me había dado cuenta de nada. Mauricio, pregunté con voz temblorosa, ¿puedo recuperar algo? ¿Hay manera de revertir esto? Él asintió lentamente. Podemos intentarlo. Pero va a ser un proceso largo y doloroso. Necesitas denunciarlo formalmente. Necesitas estar dispuesta a llevarlo a juicio. Y necesitas estar preparada para que esto se vuelva público. Tu hijo va a enfrentar cargos criminales. Podría ir a prisión. Miré a Estefanía. Ella tomó mi mano y la apretó con fuerza. Hazlo, me dijo. Hazlo por ti. Hazlo por Manuel. Hazlo porque es lo correcto. Respiré profundo y miré a Mauricio a los ojos. Quiero denunciarlo. Quiero que pague por lo que hizo. Quiero justicia. Al día siguiente fui a la estación de policía para hacer la denuncia formal. Estefanía insistió en acompañarme y yo se lo agradecí. No creo que hubiera podido hacerlo sola. Mis piernas temblaban mientras subía las escaleras de la comisaría. Cada paso me pesaba como si llevara el mundo entero sobre los hombros. Estaba a punto de denunciar a mi propio hijo. A la persona que había llevado en mi vientre durante 9 meses. Al niño que había criado con tanto amor. Pero ya no era ese niño. Era un ladrón. Un mentiroso. Un hombre capaz de usar la muerte de su padre para robarle a su propia madre. El oficial Morales nos recibió en su oficina. Era un espacio pequeño y lleno de archivadores, con olor a café viejo y papel. Me senté frente a su escritorio y traté de mantener la compostura. Señora Ramírez, comenzó Morales con voz suave, entiendo que esto es extremadamente difícil para usted. Pero necesito que me cuente todo desde el principio. Cuando empezó a sospechar. ¿Qué encontró exactamente? ¿Quién más tiene acceso a los documentos de su difunto esposo? Respiré profundo y comencé a hablar. Le conté sobre la muerte de Manuel. Sobre cómo Fernando se ofreció a manejar todos los trámites. Sobre las llaves de la casa vieja que él insistió en quedarse. Sobre los 3 años en los que yo viví en la ignorancia mientras mi hijo vaciaba las cuentas de su padre muerto. Morales tomaba notas meticulosamente. Su expresión era seria pero compasiva. Había visto muchos casos como este, podía notarlo. Familias destruidas por la codicia. Hijos traicionando a padres. Hermanos robándose entre sí. La cara más oscura del ser humano, escondida detrás del amor familiar. Señora Ramírez, necesito preguntarle algo importante, dijo Morales. Su hijo Fernando tiene antecedentes de problemas financieros. Deudas. Malos negocios, algo que pudiera explicar por qué necesitaba tanto dinero. La pregunta me tomó por sorpresa. Fernando siempre había sido cuidadoso con su dinero. O eso creía yo. Trabajaba en una empresa de importaciones, tenía un buen sueldo, vivía bien. Pero ahora que lo pensaba,
Hacía aproximadamente 4 años había mencionado algo sobre un negocio que había salido mal. Una inversión que no funcionó. Pero nunca me dio detalles y yo no insistí. Tal vez debía haberlo hecho. Sí, dije lentamente. Hace unos años mencionó que había perdido dinero en un negocio. Pero nunca me dijo cuánto. Y yo no pregunté porque parecía avergonzado del tema. Morales asintió. Eso podría ser el detonante. Muchas veces estos fraudes comienzan cuando alguien tiene problemas financieros y ve una oportunidad de solucionarlos de forma ilegal. Su hijo sabía que su padre tenía propiedades, sabía cómo funcionaban los trámites legales, y cuando Manuel murió, vio la oportunidad perfecta. Las palabras de Morales eran como cuchillos. Cada una me cortaba un poco más profundo. Porque tenía razón. Fernando había visto la muerte de su padre no como una tragedia, sino como una oportunidad. Una oportunidad para robar, para falsificar, para enriquecerse a costa del dolor de su madre. La declaración tomó casi 3 horas. Morales me hizo repasar cada detalle, cada documento, cada sospecha. Estefanía permaneció a mi lado todo el tiempo, sosteniéndome la mano cuando las lágrimas amenazaban con desbordarme. Al final, Morales me entregó una copia de la denuncia. Esto va a proceder formalmente, dijo. Vamos a investigar todas las transacciones bancarias, todas las ventas de propiedades, todos los documentos firmados después de la muerte de su esposo. Vamos a citar a Fernando para interrogatorio. Y si las pruebas son tan sólidas como parecen, será arrestado y enfrentará cargos por fraude, falsificación de documentos y robo agravado. Podría pasar entre 5 y 15 años en prisión. 15 años. Mi hijo podría pasar 15 años en la cárcel. Parte de mí se sentía devastada por esa posibilidad. Pero otra parte, una parte más fuerte y más enojada, pensaba que se lo merecía. Que lo que había hecho era imperdonable y que tenía que pagar por ello. Salí de la comisaría sintiéndome vacía. Estefanía me llevó a su casa. No quería que estuviera sola esa noche. Preparó la cena, pero yo apenas pude comer. Todo me sabía a ceniza. Mi teléfono sonó varias veces. Era Fernando. Había estado llamándome desde temprano, pero yo no había contestado. No estaba lista para escuchar su voz. No estaba lista para enfrentarlo. Todavía no. Déjalo ir al buzón, me dijo Estefanía. Cuando tengas que hablar con él, lo harás en tus términos. No en los de él. Tenía razón. Apagué el teléfono y traté de descansar. Pero el sueño no llegó. Pasé toda la noche despierta, mirando el techo, recordando momentos de la infancia de Fernando. El día que nació. Sus primeros pasos. Su primer día de escuela. Todas esas memorias felices ahora estaban manchadas por lo que había hecho. ¿Cómo se convierte a alguien así? Como un niño que fue amado y cuidado crece para convertirse en alguien capaz de traicionar a su propia madre de esa manera. A la mañana siguiente, Mauricio me llamó. Aurelia, tengo noticias. He estado revisando los documentos con más detalle y encontré algo preocupante. Varias de las propiedades que Fernando vendió se las vendió a compradores fantasma. Empresas que existen solo en papel. Creo que él mismo creó esas empresas para esconder el dinero. Esto no fue un impulso. Fue planeado. Calculado. Llevaba años preparando esto. La noticia me golpeó como un mazo. No había sido un error. No había sido un momento de debilidad. Fernando había estado planeando robarme desde mucho antes de que Manuel muriera. Tal vez incluso antes de que su padre se enfermara. La idea me revolvió el estómago. Mauricio continuó. También encontré algo más. Hay retiros de efectivo grandes, muy grandes, que no coinciden con ninguna compra documentada. Estamos hablando de casi $200,000 en efectivo que simplemente desaparecieron. No hay rastro de dónde fue ese dinero. Es posible que Fernando lo tenga escondido en algún lugar. O que lo haya gastado en cosas que no quería que nadie supiera. $200,000. Era más dinero del que Manuel y yo habíamos ganado juntos en toda nuestra vida. Y Fernando se lo había llevado como si nada. Como si fuera su derecho. Como si el sudor y el sacrificio de sus padres no significaran absolutamente nada. Esa tarde decidí que era hora de enfrentar a Fernando. Necesitaba mirarlo a los ojos. Necesitaba escuchar su versión,
aunque ya sabía que sería mentira. Llamé a Mauricio y le pedí que estuviera presente. No quería estar sola con Fernando. No confiaba en mí misma para mantener la calma. Mauricio aceptó. Quedamos de vernos en un café público, neutral, donde Fernando no pudiera hacer una escena. Le envié un mensaje a mi hijo. Necesito verte mañana a las 3 de la tarde en el Café Central. Es urgente. No me respondió de inmediato. Pasaron 2 horas antes de que llegara su respuesta. Está todo bien, mamá. Me preocupas. Allí estaré. La hipocresía de su mensaje me enfureció. Me preocupas. Como si realmente le importara. Como si no hubiera pasado los últimos 3 años robándome sistemáticamente. Esa noche apenas pude dormir de nuevo. Repasaba en mi mente lo que le diría a Fernando. ¿Cómo lo confrontaría? ¿Qué palabras usaría para hacerle entender el daño que me había causado? Pero sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo que había hecho. Nada haría que devolviera el dinero o que borrara la traición. Lo único que podía hacer era asegurarme de que pagara por sus crímenes. De que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Al día siguiente me vestí con cuidado. Quería verme fuerte, digna, no como la víctima quebrada que me sentía por dentro. Estefanía insistió en acompañarme, pero le dije que no. Esto era algo que necesitaba hacer sola. Bueno, sola con Mauricio presente como testigo y apoyo legal. Llegué al café 15 minutos antes de la hora acordada. Mauricio ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo con una taza de café frente a él. Me saludó con un abrazo breve. Estoy aquí para lo que necesites, dijo. Si en algún momento sientes que es demasiado, me haces una señal y terminamos la conversación. Asentí agradecida. Nos sentamos y esperamos. Fernando llegó puntual. Lo vi entrar al café y mi corazón se aceleró. Se veía igual que siempre. Traje oscuro, bien peinado, sonrisa confiada. Caminó hacia nuestra mesa con esa seguridad que siempre había tenido. Me saludó con un beso en la mejilla como si nada pasara. Hola, mamá. Me tenías preocupado con tu mensaje tan urgente. Luego notó a Mauricio y su expresión cambió ligeramente. Mauricio, no sabía que estarías aquí. Esto es una reunión familiar. Siéntate, Fernando, dije con voz más firme de lo que me sentía. Necesitamos hablar. Él se sentó lentamente, mirándome con curiosidad y tal vez un toque de precaución. ¿De qué se trata, mamá? ¿Pasa algo? Respiré profundo. Saqué de mi bolso una carpeta con copias de algunos de los documentos que habíamos encontrado. La puse sobre la mesa frente a él. Esto se trata de lo que encontramos en la casa vieja de tu padre. Lo que habías escondido detrás de esa pared. Vi cómo su cara palidecía. Solo por un segundo. Luego recuperó la compostura y su expresión se volvió neutra. No sé de qué hablas. ¿Qué encontraron? No finjas, Fernando, interrumpió Mauricio con voz dura. Encontramos las cajas. Los documentos. Las escrituras falsificadas. Los extractos bancarios. Sabemos todo. Fernando se quedó en silencio por un momento. Luego soltó una risa corta, nerviosa. Creo que hay un malentendido, dijo. Esos documentos son de trámites que hice después de que papá murió. Trámites legales normales. Yo era su albacea. Tenía derecho a manejar sus asuntos. Eres un mentiroso, dije y mi voz tembló de rabia contenida. No eras el albacea de nada. Falsificaste documentos para hacerte pasar por albacea. Falsificaste mi firma para renunciar a mi herencia. Usaste la identidad de tu padre muerto para vaciar cuentas bancarias y vender propiedades que me pertenecían. Y lo has estado haciendo durante 3 años mientras yo lloraba su muerte y confiaba en ti ciegamente. La máscara de Fernando comenzó a resquebrajarse. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se volvieron fríos. Tenía derecho a ese dinero, dijo con voz baja y peligrosa. Papá siempre dijo que todo sería para mí algún día. Yo era su hijo. Su heredero. Ese dinero era mío por derecho. Ahí estaba. La verdad saliendo finalmente. No había arrepentimiento en su voz. No había culpa. Solo arrogancia. Solo la creencia de que tenía derecho a robar porque era el hijo. Porque en su mente retorcida,
El dinero le pertenecía más a él que a mí. Tu padre, dije con voz temblorosa de furia, quería que viviéramos bien los dos. Que compartiéramos lo que teníamos. Nunca quiso que me robaras. Nunca quiso que falsificaras documentos y vacías cuentas bancarias como un criminal común. Fernando se inclinó hacia adelante. Su expresión era de desprecio puro. Tú no entiendes nada, mamá. Papá trabajó como un esclavo toda su vida para construir ese patrimonio. ¿Y tú, qué hiciste? Te quedaste en casa. Cocinaste y limpiaste. Eso no vale lo mismo que lo que él construyó. Yo soy quien heredó su inteligencia para los negocios. Yo soy quien merece ese dinero. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Así era como me veía. Como alguien que no había contribuido nada. Como alguien que no merecía lo que Manuel y yo habíamos construido juntos. Mauricio intervino antes de que yo pudiera responder. Fernando, acabas de confesar que crees tener derecho al dinero. Eso es un móvil claro para el fraude. Y quiero que sepas que todo esto está siendo grabado. Señaló discretamente su teléfono en la mesa. Fernando se puso de pie bruscamente. Esto es una trampa, dijo con rabia. No pueden hacer esto. Mauricio también se levantó. Ya está hecho. Tu madre presentó una denuncia formal. La policía está investigando. Y con lo que acabas de decir, prácticamente te condenaste tú mismo. Fernando me miró con odio puro. Vas a destruir a tu propio hijo por dinero, mamá. Eso es lo que vas a hacer. Negué con la cabeza, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Tú te destruiste solo, Fernando. Tú elegiste robar. Tú elegiste traicionar. Yo solo estoy buscando justicia. Él se rió con amargura. Justicia. Vas a arrepentirte de esto. Te lo juro. Y salió del café dejándome temblando en la silla. Mauricio puso su mano en mi hombro. Lo hiciste bien, Aurelia. Fue muy valiente. Pero yo no me sentía valiente. Me sentía rota. Destruida. Acababa de confirmar que mi hijo era exactamente el monstruo que temía que fuera. Y no había vuelta atrás. Después de la confrontación en el café, pasé 2 días sin salir de mi casa. Estefanía venía cada mañana a verificar que estuviera bien, a traerme comida que yo apenas probaba, a sentarse conmigo en silencio porque sabía que no había palabras que pudieran consolar lo que estaba sintiendo. Había perdido a mi esposo hace 3 años, y ahora estaba perdiendo a mi hijo. Pero esta pérdida era diferente. Manuel murió por causas naturales, por algo que ninguno de nosotros pudo controlar. Fernando, en cambio, eligió convertirse en mi enemigo. Eligió traicionarme. Eligió destruir lo poco que me quedaba de mi familia. Y esa elección dolía 1000 veces más que cualquier muerte. El tercer día después de la confrontación, Mauricio me llamó. Aurelia, necesito que vengas a mi oficina. Hay novedades importantes en el caso. Su voz sonaba seria, pero había algo más, algo que no podía descifrar por teléfono. Llegué a su oficina 1 hora después. Mauricio me recibió con expresión sombría. Se veía cansado, como si no hubiera dormido bien. Me senté frente a su escritorio y esperé. Aurelia, comenzó, la investigación policial ha avanzado rápido. Morales y su equipo revisaron todos los documentos bancarios de las cuentas asociadas a Manuel. Y lo que encontraron es peor de lo que pensábamos. Sentí que mi estómago se contraía. ¿Cómo podía ser peor de lo que ya sabíamos? Mauricio sacó una carpeta gruesa y la puso frente a mí. Fernando no solo robó las propiedades y el dinero de las cuentas de Manuel. También sacó préstamos usando las propiedades como garantía. Préstamos enormes. Estamos hablando de casi $300,000 en deudas que dejó a nombre de la herencia. Deudas que técnicamente ahora son tuyas porque eres la heredera legítima. Me quedé sin aire. $300,000 en deudas. No solo me había robado todo lo que tenía, sino que además me había dejado enterrada en deudas que yo nunca autoricé. ¿Cómo es posible que los bancos le dieran esos préstamos sin verificar? Pregunté con voz temblorosa. Mauricio suspiró. Usó documentos falsificados donde tú supuestamente lo autorizabas como representante legal. Los bancos no tenían razón para dudar. Los papeles parecían legítimos. Las firmas eran perfectas. Fernando sabía exactamente lo que estaba haciendo.
Me llevé las manos a la cara. Era demasiado. Demasiado dolor. Demasiada traición. Demasiada maldad concentrada en una sola persona. Y esa persona era mi hijo. El niño que había amamantado, que había cuidado cuando estaba enfermo, que había consolado cuando tenía pesadillas. ¿Cómo se convierte alguien en esto? Como un ser humano pierde toda empatía, toda decencia, todo amor por su propia madre. Pero hay algo más, continuó Mauricio. Algo que necesitas saber antes de que la policía lo haga público. Levanté la mirada. ¿Qué más podía haber? ¿Qué otra puñalada por la espalda faltaba por descubrir? Mauricio dudó un momento antes de hablar. La policía encontró evidencia de que Fernando estuvo planeando esto desde mucho antes de la muerte de Manuel. Encontraron correos electrónicos en su computadora, conversaciones con un falsificador profesional, documentos borradores de las escrituras fraudulentas. Todo fechado de hace 4 años. 1 año antes de que tu esposo muriera. Las palabras tardaron un momento en penetrar en mi cerebro. 4 años. 1 año antes de la muerte de Manuel. Eso significaba que Fernando estaba planeando robar la herencia de su padre mientras su padre todavía estaba vivo. Mientras comía en nuestra mesa. Mientras nos visitaba los domingos. Mientras abrazaba a Manuel y le decía que lo quería. Todo era mentira. Todo era una actuación mientras esperaba que su padre muriera para poder ejecutar su plan. Sentí que iba a vomitar. Me levanté bruscamente y corrí al baño de la oficina de Mauricio. Vomité todo lo poco que tenía en el estómago. Estefanía, que había insistido en venir conmigo aunque no había entrado a la reunión, me sostuvo el cabello y me frotó la espalda mientras yo temblaba. Cuando finalmente pude ponerme de pie, me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Pálida, demacrada, con ojeras profundas y ojos vacíos. Esta persona no era yo. No era la Aurelia que había sido feliz alguna vez. Era un cascarón. Una sombra. Una víctima. Volví a la oficina de Mauricio con piernas temblorosas. Estefanía vino conmigo esta vez. Se sentó a mi lado y tomó mi mano. Mauricio nos miró con compasión. Sé que esto es devastador, Aurelia. Pero necesitas saber todo. La policía también encontró que Fernando tiene una segunda familia. Una amante y 2 hijos pequeños que tú no conocías. Ha estado manteniendo 2 hogares durante los últimos 5 años. Y todo ese dinero que robó, gran parte fue para mantener esa vida secreta. El mundo se detuvo. Fernando tenía otra familia. Hijos que yo no conocía. Nietos que nunca había visto. Y todo mantenido con el dinero robado a su padre muerto y a su madre viuda. Estefanía apretó mi mano con fuerza. «Hijo de puta», murmuró. «Perdón, Aurelia, pero tu hijo es un maldito hijo de puta». No podía estar más de acuerdo. Fernando no solo era un ladrón. Era un mentiroso patológico que había construido toda una vida paralela basada en fraude y traición. Su esposa, una mujer llamada Daniela que yo había conocido en algunas cenas familiares, no sabía nada de esto. La policía ya la había contactado. Estaba devastada, en shock, considerando el divorcio. Porque tampoco ella sabía de dónde venía realmente el dinero que Fernando gastaba tan libremente. También era una víctima de sus mentiras. Mauricio continuó explicando. La policía va a arrestar a Fernando en las próximas 48 horas. Tienen suficiente evidencia para acusarlo formalmente de fraude agravado, falsificación de documentos, robo y suplantación de identidad. Está mirando entre 10 y 20 años de prisión si es encontrado culpable. Y con la evidencia que tienen, es casi seguro que lo será. 20 años. Mi hijo pasaría las próximas 2 décadas en prisión. Parte de mí sentía un alivio oscuro y culpable por eso. Otra parte, la parte que todavía era madre a pesar de todo, sentía un dolor profundo e inevitable. Porque a pesar de lo que había hecho, a pesar de lo monstruoso que había resultado ser, seguía siendo mi hijo. Y no hay forma de apagar ese amor maternal completamente, aunque quisiera. Esa noche, sola en mi casa, comencé a recordar cosas. Pequeños detalles que en su momento no me parecieron importantes, pero que ahora cobraban un significado siniestro. Recordé cómo Fernando insistió en manejar el funeral de Manuel. Cómo se ofreció a pagar todos los gastos y luego me pidió que le reembolsara de las cuentas de Manuel.
Dinero que probablemente nunca llegó a pagar el funeral, sino que se quedó en su bolsillo. Recordé como siempre tenía una excusa cuando le preguntaba por los trámites de la herencia. Que los abogados estaban lentos. Que el papeleo era complicado. Que no me preocupara, que él se encargaba. Y yo, como una idiota, le creí. Confié en él ciegamente porque era mi hijo y porque estaba demasiado hundida en mi dolor como para cuestionar nada. Recordé también las veces que Fernando venía a visitarme con regalos caros. Un reloj nuevo. Un bolso de marca. Decía que le estaba yendo bien en el trabajo, que había recibido bonos. Ahora entendía de dónde salía ese dinero. Era mi dinero. El dinero de Manuel. El dinero que nos había costado años de trabajo duro ahorrar. Y él lo gastaba en lujos y en mantener a su familia secreta mientras yo vivía con lo mínimo, tratando de estirar mi pequeña pensión porque pensaba que eso era todo lo que tenía. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que tuve que sentarme y respirar profundo para no gritar. Al día siguiente recibí una llamada de una mujer que se identificó como Marcela, una vecina de la casa vieja. «Señora Aurelia», dijo con voz nerviosa, «sé que no nos conocemos bien, pero necesito hablar con usted sobre su hijo Fernando. Puede venir a mi casa. Hay algo que necesita saber». Fui esa misma tarde. Marcela vivía a 3 casas de distancia de la propiedad de Manuel. Era una mujer de unos 50 años, de aspecto sencillo y honesto. Me recibió con té y galletas, pero había tensión en su expresión. «Señora Aurelia», comenzó, «he estado debatiendo si debía decirle esto o no. Pero después de enterarme por los pintores de lo que encontraron en la casa, sentí que tenía que hablar. Me incliné hacia adelante. ¿Qué necesita decirme, Marcela?» Ella respiró profundo. «Durante los últimos 2 años, he visto a Fernando venir a la casa vieja regularmente. A veces con una mujer que no era su esposa. A veces solo. Pero lo extraño es que venía en horas raras. A medianoche. A las 5 de la mañana. Y siempre cargaba cajas o bolsas grandes. Al principio pensé que estaba haciendo limpieza o algo así. Pero una noche, hace como 6 meses, lo vi enterrar algo en el jardín trasero. La miré fijamente. ¿Enterrar algo? ¿Qué? Marcela negó con la cabeza. No lo sé. Era una caja metálica, como una caja fuerte pequeña. La enterró cerca del árbol grande que está al fondo. Yo lo vi desde mi ventana. Pensé en decirle a usted, pero no tenía su número y tampoco quería meterme en problemas familiares. Pero ahora, con todo lo que está pasando, pensé que debía saberlo. Llamé a Mauricio inmediatamente. Le conté lo que Marcela me había dicho. «Necesitamos decirle esto a la policía ahora mismo», dijo. «Si Fernando enterró algo, podría ser dinero en efectivo, documentos adicionales, o evidencia que todavía no hemos encontrado». 1 hora después, la policía estaba en la casa vieja con equipo para excavar. Estefanía y yo observábamos desde la entrada mientras los oficiales marcaban el área cerca del árbol grande y comenzaban a cavar cuidadosamente. No tomó mucho tiempo. A menos de 1 metro de profundidad, encontraron la caja metálica. Era una caja fuerte pequeña, del tipo que se compra en ferreterías. Estaba cerrada con candado. El oficial Morales la abrió con una herramienta especial. Cuando levantó la tapa, incluso desde la distancia pude ver el contenido. Había fajos de billetes. Muchos fajos. También había documentos enrollados y lo que parecían ser joyas. Morales se puso guantes y comenzó a sacar todo metódicamente. Contó el dinero frente a testigos. $85,000 en efectivo. Luego revisó los documentos. Eran más escrituras. Más contratos falsos. Y algo que me heló la sangre, un pasaporte a nombre de Manuel con la fotografía de Fernando. Mi hijo había planeado no solo robar la identidad de su padre para transacciones bancarias, sino también para viajar. Para desaparecer si era necesario. Para huir con el dinero si alguna vez lo descubrían. Las joyas resultaron ser piezas que pertenecieron a mi madre. Joyas que yo había heredado y que guardaba en una caja de seguridad en el banco. O eso creía. Fernando tenía acceso a esa caja porque yo lo había puesto como contacto de emergencia hace años. Había robado las joyas y las había enterrado junto con el dinero. Eran piezas con valor sentimental inmenso. El collar de perlas de mi abuela. Los aretes de oro de mi madre.
El anillo de compromiso que mi padre le dio a mi madre. Todo robado. Todo escondido como si fueran tesoros de pirata. Morales me miró con expresión seria. Señora Ramírez, esto es evidencia de premeditación extrema. Su hijo no solo cometió fraude. Estaba preparándose para huir del país si era necesario. Esto agrava significativamente los cargos. Asentí sin poder hablar. Estefanía me abrazó mientras yo veía cómo la policía embolsaba todo como evidencia. $85,000. Las joyas de mi familia. Un pasaporte falso. Cada descubrimiento era peor que el anterior. Cada pieza de evidencia mostraba un nivel más profundo de traición, de planificación, de maldad pura. Esa noche, Fernando fue arrestado en su casa frente a su esposa Daniela y sus hijos. Me enteré por Morales. Daniela llamó a la policía histérica, sin entender qué estaba pasando. Los niños lloraban. Fue una escena terrible, me dijo Morales. Pero necesaria. Fernando está ahora en custodia. Su audiencia de fianza es mañana. Colgué el teléfono y me senté en mi sala vacía. Mi hijo estaba en una celda. Arrestado. Acusado de múltiples delitos. Enfrentando décadas en prisión. Y yo era quien lo había puesto ahí. Había firmado la denuncia. Había proporcionado la evidencia. Había sido la causa de su caída. Parte de mí se sentía culpable. Pero una parte más grande, más fuerte, sabía que había hecho lo correcto. Porque Fernando no merecía piedad. Merecía justicia. Y finalmente, después de años de robar y mentir y traicionar, iba a enfrentarla. La audiencia de fianza fue al día siguiente por la mañana. Mauricio me había advertido que no tenía que asistir, que podía ser demasiado doloroso ver a Fernando esposado frente al juez. Pero necesitaba estar ahí. Necesitaba mirarlo a los ojos y mostrarle que no iba a esconderme, que no iba a retractarme, que iba a ver esto hasta el final sin importar cuánto doliera. Estefanía insistió en acompañarme. Llegamos temprano a la corte y nos sentamos en las bancas del fondo de la sala. El lugar olía a papel viejo y desinfectante. Las paredes eran de un color crema desgastado y todo el ambiente transmitía esa frialdad impersonal de la justicia. Cuando trajeron a Fernando, mi corazón se detuvo. Llevaba un uniforme naranja de prisión y esposas en las muñecas. Se veía demacrado, con ojeras oscuras y el cabello despeinado. Ya no era el hombre arrogante y bien vestido que había visto en el café hace unos días. Era un criminal. Un acusado. Y cuando sus ojos me encontraron entre el público, vi algo que me sorprendió. No era arrepentimiento. Era odio puro. Me miraba como si yo fuera su enemiga, como si yo hubiera hecho algo imperdonable al denunciarlo. Como si el verdadero crimen fuera que su madre se atreviera a exigir justicia. El juez era una mujer mayor de expresión severa. Revisó los cargos con voz monótona. Fraude agravado. Falsificación de documentos oficiales. Robo. Suplantación de identidad. Cada cargo leído en voz alta era como un martillo golpeando mi corazón. El fiscal presentó la evidencia. Los documentos falsificados. Los extractos bancarios. El dinero enterrado. El pasaporte fraudulento. Todo estaba ahí, irrefutable, condenatorio. El abogado de Fernando, un hombre joven que parecía nervioso, trató de argumentar que su cliente no representaba un riesgo de fuga, que tenía familia en la ciudad, que merecía libertad bajo fianza. Pero el fiscal no estaba de acuerdo. Su señoría, este hombre planeó meticulosamente estos crímenes durante años. Falsificó un pasaporte con intención de huir del país. Enterró $85,000 en efectivo en un jardín. Tiene una segunda familia que su esposa legítima desconocía. Es un maestro del engaño y la manipulación. Representa un riesgo de fuga extremadamente alto y un peligro para testigos, específicamente su madre, la víctima principal de sus crímenes. Las palabras del fiscal resonaron en la sala. La juez escuchó ambos argumentos y luego miró a Fernando directamente. Señor Mendoza, dijo con voz firme, los cargos en su contra son extremadamente graves. La evidencia presentada sugiere premeditación y planificación extensa. Dada la naturaleza de los crímenes y el riesgo de fuga que representa, se le niega la fianza. Permanecerá en custodia hasta el juicio. Vi cómo Fernando apretaba los puños.
Su mandíbula se tensó y por un momento pensé que iba a explotar en rabia. Pero se contuvo. El alguacil lo tomó del brazo para escoltarlo de vuelta, y en ese momento Fernando giró su cabeza y me miró directamente. Sus labios formaron palabras silenciosas que pude leer claramente. Esto es tu culpa. Me quedé paralizada. Estefanía sintió mi tensión y me agarró de la mano con fuerza. No le hagas caso, susurró. Él es quien hizo esto. Él solito. Pero las palabras de Fernando me persiguieron el resto del día. Esto es tu culpa. Como si yo fuera responsable de sus crímenes. Como si denunciar a un ladrón fuera peor que robar. La lógica retorcida de un narcisista que nunca aceptaría responsabilidad por nada. Salimos de la corte y Mauricio nos esperaba afuera. La negación de fianza es buena para el caso, dijo. Significa que el juez ve la gravedad de los crímenes. Ahora tenemos que prepararnos para el juicio. Eso podría tomar entre 4 y 6 meses. Mientras tanto, voy a trabajar en recuperar lo que podamos de los bienes robados. Las propiedades vendidas fraudulentamente pueden ser revertidas, pero será un proceso largo. Asentí mecánicamente. 4 a 6 meses más de esto. Medio año más viviendo con esta pesadilla. Pero al menos Fernando estaría en prisión, sin poder causar más daño. Esa tarde Daniela, la esposa de Fernando, me llamó. Su voz sonaba quebrada, exhausta. Señora Aurelia, comenzó, sé que no tengo derecho a pedirle nada. Pero necesito hablar con usted. Necesito entender qué pasó. Fernando me ha mentido sobre tantas cosas que ya no sé qué es verdad y qué no. Accedí a verla, aunque parte de mí dudaba si era buena idea. Quedamos en una cafetería neutral al día siguiente. Cuando llegué, Daniela ya estaba ahí, sentada en una mesa del rincón con los ojos rojos de llorar. Se veía 10 años más vieja que la última vez que la había visto, que había sido en una cena familiar hacía casi 2 años. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a ella. Sé que esto debe ser horrible para usted también. Yo solo quiero decirle que no sabía nada. Nada sobre el dinero robado, nada sobre los documentos falsos, nada sobre esa otra mujer y esos otros niños. Fernando me dijo que le estaba yendo muy bien en el trabajo, que había recibido ascensos y bonos. Yo le creí. Fui tan tonta como usted. Sus palabras no eran un consuelo, pero sí me hicieron sentir menos sola en mi dolor. Ambas habíamos sido engañadas por el mismo hombre. Ambas habíamos confiado ciegamente. Ambas habíamos pagado el precio de esa confianza. Le conté todo lo que habíamos descubierto. Los documentos escondidos. El dinero enterrado. La evidencia de años de planificación. Daniela lloraba mientras escuchaba, sacudiendo la cabeza en incredulidad. Como pude no ver nada, murmuraba una y otra vez. ¿Cómo es posible que viviera con un extraño durante todos estos años? Cuando terminé de contarle todo, Daniela me miró con determinación a través de sus lágrimas. Voy a divorciarme de él, dijo. Y voy a testificar en su contra si es necesario. Lo que le hizo a usted es imperdonable. Es su madre, por Dios. La mujer que lo trajo al mundo. Y él la traicionó de la forma más vil posible. No voy a protegerlo. No voy a mentir por él. Si mi testimonio ayuda a que pague por lo que hizo, lo daré. Sentí una oleada de gratitud hacia esta mujer que también era víctima de Fernando. Gracias, Daniela, dije. Sé que esto no es fácil para ti tampoco. Ella negó con la cabeza. Nada de esto es fácil. Pero lo correcto rara vez lo es. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados, declaraciones con la policía y noches sin dormir. Mauricio trabajaba incansablemente para rastrear cada propiedad vendida, cada cuenta vaciada, cada dólar robado. La magnitud del fraude seguía creciendo. No eran solo los 300.000 en préstamos fraudulentos o los 85.000 enterrados en el jardín. Había más. Mucho más. Mauricio descubrió que Fernando había vendido 3 propiedades pequeñas que Manuel tenía en zonas rurales, propiedades que yo ni siquiera sabía que existían porque mi esposo las había comprado como inversión años atrás. Esas ventas sumaban otros $200.000 que habían desaparecido en cuentas fantasma. El total, cuando Mauricio finalmente lo calculó, era devastador. Fernando había robado aproximadamente $650.000 en efectivo, propiedades y bienes.
$650,000 que Manuel y yo habíamos acumulado con 40 años de trabajo honesto, de sacrificio, de ahorro. Todo despilfarrado por nuestro hijo en mantener una doble vida, en lujos innecesarios, en esconder su crimen. Cuando Mauricio me dio la cifra final, no pude llorar. Ya no me quedaban lágrimas. Solo había un vacío enorme en mi pecho donde alguna vez hubo amor maternal. Pero Mauricio también tenía buenas noticias. Podemos recuperar las propiedades, dijo. Las ventas fueron fraudulentas y tenemos pruebas irrefutables. Los compradores tendrán que devolverlas o recibirán compensación del Estado. Es un proceso lento, pero llegaremos ahí. En cuanto al dinero en efectivo, parte está perdido para siempre, gastado en cosas que no podemos rastrear. Pero el dinero enterrado, ese es tuyo de vuelta. Y los préstamos fraudulentos pueden ser anulados porque nunca los autorizaste. No vas a quedarte en la ruina, Aurelia. Te lo prometo. Sus palabras me dieron un pequeño consuelo. Al menos no terminaría completamente destruida financieramente. Pero el daño emocional, ese era irreparable. Durante este tiempo, algo inesperado sucedió. Marcela, la vecina que había visto a Fernando enterrar la caja, vino a visitarme a mi casa. Trajo consigo a otra mujer mayor, de unos 70 años, que se presentó como Estefanía. No mi hermana Estefanía, sino otra mujer con el mismo nombre que había sido vecina de Manuel en la casa vieja durante más de 20 años. Señora Aurelia, comenzó la señora mayor, vine porque creo que hay algo más que necesita saber sobre su hijo. Algo que vi hace años y que nunca dije porque no creí que fuera importante. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podía haber? La señora Estefanía se acomodó en el sofá y respiró profundo. Hace como 5 años, cuando su esposo Manuel todavía vivía, vi a Fernando discutir con él en la casa vieja. Fue una discusión terrible. Gritaban tanto que se escuchaba desde mi jardín. No pude evitar escuchar. Fernando le pedía dinero a su padre. Mucho dinero. Decía que había hecho malas inversiones, que necesitaba $100,000 urgentemente o perdería todo. Pero Manuel se negó. Le dijo que esa cantidad era demasiado, que Fernando tenía que aprender a manejar su dinero, que no iba a rescatarlo cada vez que tomara malas decisiones. Fernando se puso furioso. Le dijo cosas horribles a su padre. Le dijo que era un viejo tacaño, que toda su vida había trabajado como un burro para no disfrutar nada, para no ayudar a su propio hijo cuando más lo necesitaba. Las palabras de la señora me golpearon como una bofetada. Manuel nunca me había contado sobre esa discusión. Nunca me dijo que Fernando le había pedido dinero. Nunca mencionó que nuestro hijo lo había insultado de esa manera. Probablemente no quiso preocuparme, o tal vez tenía vergüenza de admitir que nuestro hijo era capaz de hablarle así. La señora Estefanía continuó. Y entonces Fernando dijo algo que me heló la sangre. Dijo, algún día todo esto va a ser mío de todas formas. Y cuando eso pase, voy a hacer lo que debiste haber hecho desde el principio. Manuel se quedó callado después de eso. Fernando se fue dando un portazo. Y su esposo, señora Aurelia, se quedó ahí parado en el jardín, viéndose tan triste, tan viejo de repente. Nunca olvidé esa escena. Y ahora, sabiendo lo que Fernando hizo después de que Manuel murió, creo que ese día estaba planeando todo esto. Ese día decidió que si su padre no le daba el dinero en vida, lo tomaría después de su muerte. Me llevé las manos a la boca para contener un sollozo. Fernando había planeado esto desde hace 5 años. Incluso antes de lo que pensábamos. La negativa de Manuel a darle el dinero no lo hizo reflexionar o aprender responsabilidad. Lo convirtió en un ladrón en espera. Un hijo que contaba los días hasta que su padre muriera para poder robar su legado. Y cuando Manuel finalmente falleció, Fernando no lloró por pérdida. Lloró probablemente de alivio porque finalmente podría ejecutar su plan. La sola idea me revolvió el estómago. Gracias por decirme esto, señora Estefanía, dije con voz temblorosa. Sé que no fue fácil venir aquí después de tanto tiempo. Ella tomó mi mano con sus manos arrugadas. Su esposo era un buen hombre, señora Aurelia. Y usted merece justicia. Por eso vine. Para que sepa que su hijo mostró su verdadera naturaleza mucho antes de lo que pensaba. Esa noche llamé a Mauricio y le conté lo que la señora Estefanía me había dicho. Esto es oro para el caso, dijo inmediatamente.
Demuestra premeditación extendida. Demuestra que Fernando ha tenido animosidad hacia su padre y hacia ti durante años. Necesito hablar con esta señora y tomarle una declaración formal. Ella puede testificar en el juicio. Coordine la reunión entre Mauricio y la señora Estefanía para el día siguiente. Mientras tanto, yo seguía procesando la información. 5 años. Fernando había estado resentido y planeando durante 5 años. ¿Cuántas veces vino a cenar a mi casa durante ese tiempo sonriendo, abrazándome, actuando como el hijo amoroso que nunca fue? ¿Cuántas veces se sentó en la misma mesa que su padre sabiendo que estaba esperando su muerte? La hipocresía era nauseabunda. Pero la información de la señora Estefanía también me hizo pensar en otra cosa. Si Fernando había tenido esa discusión con Manuel hace 5 años, y Manuel nunca me lo dijo, ¿qué más no me había contado mi esposo? ¿Qué otras cosas había ocultado para no preocuparme o para no admitir que nuestro hijo era problemático? Comencé a revisar viejos papeles de Manuel, cartas, agendas, buscando alguna pista de otras interacciones con Fernando que yo desconociera. Y encontré algo. Un diario pequeño que Manuel guardaba en su mesita de noche. Nunca lo había abierto después de su muerte porque me parecía una invasión a su privacidad. Pero ahora necesitaba saber. Las entradas del diario eran esporádicas, solo momentos que Manuel consideraba importantes. Y ahí, en una entrada fechada exactamente 5 años atrás, estaba la confirmación de lo que la señora Estefanía había dicho. Manuel escribió sobre la discusión con Fernando. Describió el dolor que sintió cuando su hijo lo llamó tacaño y egoísta. Escribió que tenía miedo de que Fernando tuviera problemas serios de carácter, que mostraba signos de narcisismo y falta de empatía. Pero también escribió que tenía esperanza de que madurara, de que cambiara, de que el amor familiar eventualmente lo transformaría. Manuel tenía esperanza hasta el final. Y esa esperanza fue en vano. Fernando nunca cambió. Solo se volvió más calculador, más peligroso, más despiadado. Y ahora mi esposo estaba muerto sin saber que su hijo usaría su muerte como oportunidad para robar. Tal vez fue una bendición que Manuel muriera sin saber la verdad. Porque esa verdad lo habría destruido por dentro. Los meses pasaron lentamente mientras esperábamos el juicio. Cada día era una batalla contra la ansiedad, contra los recuerdos, contra el dolor que no quería sanar. Mauricio seguía trabajando en recuperar las propiedades y desenredar la maraña de mentiras financieras que Fernando había tejido. Logró anular 2 de los préstamos fraudulentos, lo que significaba que esas deudas ya no eran mi responsabilidad. También consiguió revertir la venta de una de las propiedades rurales. Los compradores, al descubrir que habían comprado bienes robados, devolvieron la tierra sin mayor problema. Eran gente honesta que también había sido engañada por Fernando. Pero no todo eran buenas noticias. Mauricio descubrió que Fernando había gastado casi $200,000 en su segunda familia. Había comprado una casa a nombre de su amante, una mujer llamada Marcela que yo nunca había conocido. Había pagado colegios privados para esos niños, vacaciones costosas, autos de lujo. Todo con el dinero que le robó a su padre muerto. La ironía cruel era que Fernando le había dado a esa otra familia la vida que nunca le dio a su familia legítima. Daniela y sus hijos vivían modestamente mientras Fernando derrochaba fortunas en su vida secreta. El nivel de traición era tan profundo que ya ni siquiera me sorprendía. Solo añadía otra capa de asco a lo que ya sentía. Durante este tiempo también conocí a la otra Marcela, la amante de Fernando. No fue un encuentro que yo busqué, sino algo que ella inició. Me llamó un día, nerviosa, diciendo que necesitaba hablar conmigo. Acepté verla más por curiosidad morbosa que por otra cosa. Quería ver la cara de la mujer por la que mi hijo había destruido todo. Nos encontramos en un parque público. Marcela era joven, probablemente 20 años menor que Fernando. Bonita, pero con una expresión cansada y asustada. Cuando se sentó en la banca junto a mí, comenzó a llorar inmediatamente. Señora Aurelia, comenzó entre sollozos, yo no sabía que él estaba casado. Fernando me dijo que era viudo, que su esposa había muerto de cáncer, que vivía solo. Me mostró fotos de una tumba, me contó historias sobre cómo había sufrido. Todo era mentira. Yo le creí porque parecía tan convincente, tan sincero. Y cuando quedé embarazada la primera vez, él me prometió que nos casaríamos, que formaríamos una familia de verdad. Pero siempre tenía excusas para posponer la boda.
Ahora entiendo por qué. Sus palabras me dieron náuseas. Fernando había usado incluso la muerte ficticia de su esposa como herramienta de manipulación. Había inventado un duelo falso para ganarse la simpatía de esta mujer. El nivel de sus mentiras no tenía fondo. Marcela continuó. Tampoco sabía de dónde venía el dinero. Fernando me dijo que tenía un negocio de importaciones muy exitoso, que había heredado propiedades de su padre. Cuando me compró la casa, pensé que era un hombre generoso que quería darles estabilidad a sus hijos. Nunca imaginé que estaba usando dinero robado. Ahora la policía me dice que tengo que devolver la casa porque fue comprada con fondos ilegales. Mis hijos y yo vamos a quedar en la calle por culpa de las mentiras de Fernando. La miré sin saber si sentir lástima o rabia. Por un lado, ella también era víctima de Fernando. Por otro, había sido la amante que ayudó a destruir su matrimonio con Daniela, aunque fuera sin saberlo. Necesito que entienda algo, le dije con voz firme. Esa casa fue comprada con el dinero que Fernando me robó a mí. Dinero que mi esposo y yo ahorramos durante 40 años de trabajo honesto. Dinero que debería haber sido para mi vejez, para mi seguridad. Fernando te usó tanto como me usó a mí. Pero ese dinero tiene que volver a su dueño legítimo. Lo siento por tus hijos, de verdad lo siento. Pero no puedo dejar que te quedes con lo que me pertenece. Marcela asintió entre lágrimas. Lo entiendo, dijo. No voy a pelear por la casa. Sé que no tengo derecho. Solo quería que supiera que yo no sabía nada. Que también fui engañada. Y que lamento profundamente el dolor que esto le ha causado. No sé si le creí completamente. Parte de mí sospechaba que debió haber visto señales, haber hecho preguntas, haber desconfiado de un hombre que aparecía y desaparecía sin explicación coherente. Pero tampoco importaba ya. El daño estaba hecho. Y Fernando era el único verdaderamente responsable. Marcela se fue del parque con los hombros caídos y yo me quedé ahí sentada, mirando a los niños jugar en los columpios, preguntándome cómo alguien podía mentir tan elaboradamente, durante tanto tiempo, a tantas personas. Mi hijo no era solo un ladrón. Era un sociópata. Alguien sin conciencia, sin remordimiento, capaz de destruir vidas sin pestañear. Finalmente llegó la fecha del juicio. 6 meses después del arresto de Fernando, 6 meses de preparación legal, de recopilar evidencias, de entrevistar testigos. Mauricio me había preparado para testificar. Me explicó qué tipo de preguntas haría el fiscal, que podría intentar el abogado defensor de Fernando para desacreditarme. Estoy lista, le dije. Y lo estaba. Había pasado medio año fortaleciendo mi resolución. Ya no era la mujer quebrada que descubrió las cajas detrás de la pared. Era una mujer que había decidido pelear, que había decidido que su hijo pagaría por sus crímenes sin importar el costo emocional. La mañana del juicio me vestí con cuidado. Un traje oscuro, sobrio, digno. Quería que el jurado me viera como lo que era, una mujer honesta, trabajadora, traicionada por su propia sangre. Estefanía, mi hermana, vino conmigo. También estaban presentes Daniela, la señora Estefanía que había presenciado la discusión, Marcela la vecina, y Mauricio por supuesto. Todos testigos de diferentes aspectos del fraude de Fernando. La sala del tribunal estaba llena. Aparentemente el caso había atraído atención mediática. Una historia sobre un hijo que robó a su madre viuda usando la identidad de su padre muerto era el tipo de drama que los periodistas adoraban. Cuando trajeron a Fernando, lucía diferente. 6 meses en prisión preventiva lo habían cambiado. Estaba más delgado, pálido, con ojeras profundas. Pero lo que más me impactó fue su mirada. Cuando nuestros ojos se encontraron, ya no vi odio como en la audiencia de fianza. Vi algo peor. Vi indiferencia. Vacío total. Como si yo fuera una extraña, alguien irrelevante en su vida. Esa mirada me dolió más que cualquier insulto. Porque confirmaba lo que ya sabía. Para Fernando, yo nunca había sido su madre de verdad. Solo había sido un obstáculo, un medio para un fin, algo que usar y descartar cuando ya no servía. El juicio comenzó con las declaraciones de apertura. El fiscal, un hombre serio de unos 50 años llamado Víctor, presentó el caso de forma clara y devastadora. Señoras y señores del jurado, comenzó, este es un caso sobre la traición más profunda que puede existir. Un hijo que esperó la muerte de su padre para robarle su identidad.
Un hombre que falsificó documentos durante años para despojar a su propia madre de todo lo que tenía. Un criminal que planeó meticulosamente cada paso, que enterró dinero como un ladrón común, que creó familias falsas con fondos robados. Y todo mientras su madre, la mujer que le dio la vida, lloraba sola en su casa creyendo que su hijo era su apoyo. La voz del fiscal resonaba en la sala con indignación controlada. Les presentaré evidencia irrefutable. Documentos. Testimonios. Pruebas forenses. Y al final de este juicio, les pediré que hagan justicia. Que condenen a Fernando Mendoza por los múltiples crímenes que cometió contra su propia familia. El abogado defensor intentó responder con el argumento de que todo había sido un malentendido, que Fernando había actuado creyendo que tenía autoridad legal. Pero sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. Porque las pruebas eran demasiado claras. Demasiado contundentes. No había forma de negar lo evidente. El primer día del juicio estuvo dedicado a presentar las evidencias físicas. El fiscal Víctor mostró al jurado cada documento falsificado, cada escritura fraudulenta, cada extracto bancario que probaba los retiros ilegales. Proyectó en una pantalla grande las firmas de Manuel y las comparó con las falsificaciones de Fernando. Eran idénticas. Demasiado idénticas. Un experto en grafología testificó que esas firmas habían sido practicadas meticulosamente, probablemente durante meses, hasta alcanzar la perfección. El jurado miraba las pantallas con expresiones de asombro y disgusto. Algunos tomaban notas frenéticamente. Otros simplemente miraban a Fernando con evidente repulsión. Luego vino el testimonio del oficial Morales. Describió con detalle profesional cómo encontraron las cajas escondidas detrás de la pared, cómo excavaron el jardín y encontraron el dinero enterrado, cómo descubrieron el pasaporte falso con la foto de Fernando y los datos de Manuel. Cuando murió su padre, explicó Morales, el acusado no lloró su pérdida. Vio una oportunidad. Usó la identidad de un hombre muerto para cometer fraude masivo durante 3 años. Y lo habría seguido haciendo si los pintores no hubieran derribado esa pared por casualidad. El abogado defensor intentó cuestionar la cadena de custodia de las evidencias, pero era un intento desesperado. Todo había sido manejado correctamente. No había forma de desacreditar las pruebas. El segundo día fue mi turno de testificar. Caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas, pero la cabeza en alto. Juré decir la verdad con la mano sobre la Biblia y me senté frente al micrófono. El fiscal Víctor se acercó con expresión amable. Señora Ramírez, comenzó, cuéntele al jurado sobre su relación con su hijo Fernando antes de estos eventos. Respiré profundo. Fernando era mi único hijo, dije. Lo crié sola cuando era pequeño porque Manuel trabajaba largas horas. Le di todo lo que pude. Amor, educación, valores. O al menos eso intenté. Cuando su padre murió, Fernando se ofreció a ayudarme con todos los trámites. Yo estaba destruida por el dolor, apenas podía funcionar. Confié en él completamente. Era mi hijo. Jamás pensé que me traicionaría. El fiscal continuó. Cuando empezó a sospechar que algo andaba mal. Nunca sospeché nada, respondí. Viví 3 años en completa ignorancia. Fernando venía a visitarme, me traía regalos, actuaba como el hijo perfecto. Mientras tanto, estaba vaciando las cuentas de su padre muerto, vendiendo propiedades, falsificando mi firma. Yo no me enteré de nada hasta que los pintores encontraron esas cajas. Mi voz se quebró ligeramente, pero me mantuve firme. ¿Cómo se sintió cuando descubrió la verdad?, preguntó Víctor. Sentí que el mundo se derrumbaba, dije. Porque no solo perdí a mi esposo hace 3 años. Ese día también perdí a mi hijo. Descubrí que el hombre que creía conocer no existía. Que había criado a un extraño capaz de cosas terribles. Entonces el abogado defensor se levantó para interrogarme. Era un hombre joven, nervioso, claramente incómodo con tener que atacar a una anciana viuda. Señora Ramírez, comenzó, ¿es cierto que usted le había dado a Fernando poder legal sobre algunas cuentas después de la muerte de su esposo? No, respondí firmemente. Nunca firmé ningún poder legal. Esos documentos son falsos. Mi firma fue falsificada. El abogado mostró uno de los documentos. Pero esta parece ser su firma. Porque Fernando la copió perfectamente, dije mirándolo a los ojos. Mi hijo es un falsificador experto.
Practicó durante meses, tal vez años. Esa no es mi firma real porque yo nunca puse mi nombre en ese papel. El abogado intentó presionarme sobre por qué no había supervisado mejor las finanzas después de la muerte de Manuel, pero el fiscal objetó. La víctima no está en juicio aquí, dijo Víctor con voz dura. El criminal es su cliente. Después de mi testimonio vino Daniela. Ella describió cómo Fernando le había mentido sobre el origen del dinero, cómo descubrió que tenía una segunda familia, cómo su mundo se derrumbó cuando la policía apareció a arrestar a su esposo. Lloró en el estrado y el jurado la miraba con compasión evidente. Luego testificó la señora Estefanía, la vecina mayor que había presenciado la discusión entre Fernando y Manuel 5 años atrás. Su testimonio fue devastador porque establecía que Fernando había planeado esto mucho antes de la muerte de su padre. El jurado escuchaba con atención cada palabra, y podía ver en sus caras que ya habían tomado su decisión. El tercer día trajeron a Marcela, la amante. Ella testificó entre lágrimas sobre cómo Fernando le había mentido, le había dicho que era viudo, le había prometido matrimonio. Describió la casa que le compró, los regalos costosos, las vacaciones lujosas. Todo pagado con dinero robado. El fiscal le preguntó si alguna vez sospechó que algo estaba mal. Debía haberlo hecho, admitió Marcela. Había inconsistencias en sus historias. Desaparecía durante días sin explicación. Pero yo estaba enamorada y ciega. Quería creer sus mentiras. Ahora sé que fui parte de destruir a una familia, aunque no lo supiera. Y tendré que vivir con esa culpa el resto de mi vida. Entonces llegó el momento que todos esperaban. Fernando sería llamado a testificar. Su abogado le había aconsejado no hacerlo, pero Fernando insistió. Quería hablar. Quería defenderse. Cuando subió al estrado, me miró directamente por primera vez durante el juicio. No había arrepentimiento en sus ojos. Solo había esa frialdad que me había aterrado en la sala antes del inicio. El fiscal lo interrogó sin piedad. Señor Mendoza, ¿es cierto que falsificó la firma de su padre muerto más de 50 veces? Fernando se encogió de hombros. Esas propiedades iban a ser mías eventualmente. Solo aceleré el proceso. Es cierto que enterró $85,000 en efectivo en el jardín de la casa de su padre. Era mi dinero de emergencia. Por si acaso las cosas se complicaban. El fiscal se acercó más. Por si acaso lo descubrían, quiere decir. Por si acaso su madre se daba cuenta de que la estaba robando. Fernando sonrió con esa sonrisa arrogante que yo conocía tan bien. Mi madre es una anciana ingenua que no entiende cómo funciona el mundo real. Ese dinero estaba desperdiciado con ella. Yo le di mejor uso. Las palabras cayeron como bombas en la sala. El jurado intercambió miradas de incredulidad. Estefanía apretó mi mano con fuerza. Incluso el juez levantó las cejas ante la arrogancia descarada. El fiscal aprovechó el momento. Entonces admite que robó a su madre, que falsificó documentos, que cometió fraude masivo. Fernando se encogió de hombros nuevamente. Hice lo que tenía que hacer para asegurar mi futuro. Mi padre era un hombre simple que no supo aprovechar sus recursos. Yo sí supe. El fiscal se volvió hacia el jurado. Señoras y señores, este hombre no muestra ningún remordimiento, ninguna conciencia. Cree que tenía derecho a robarle a su propia madre porque él considera que el dinero estaba mejor con él. Esto es narcisismo en su forma más pura. Esto es criminalidad sin límites morales. El abogado defensor intentó hacer control de daños cuando fue su turno, pero era demasiado tarde. Fernando había confesado en el estrado, había admitido sus crímenes, había mostrado su verdadero carácter ante todos. Cualquier esperanza de clemencia había desaparecido con sus propias palabras arrogantes. El cuarto día fueron los alegatos finales. El fiscal hizo un resumen poderoso de todas las evidencias, de todos los testimonios, de la confesión implícita de Fernando. Este hombre, dijo señalando a mi hijo, planeó durante años robar a su familia. Esperó la muerte de su padre como un buitre esperando carroña. Falsificó, mintió, robó sin cesar. Y cuando fue descubierto, no mostró arrepentimiento. Solo mostró desprecio por su víctima, su propia madre. Les pido que lo condenen con la sentencia máxima. Que envíen el mensaje de que este tipo de traición familiar no será tolerada.
Que le den a la señora Aurelia Ramírez la justicia que merece después de tanto dolor. El abogado defensor hizo un último intento débil de humanizar a Fernando, de sugerir que había actuado por desesperación financiera. Pero sus palabras sonaban huecas después de todo lo que habíamos escuchado. El jurado se retiró a deliberar. Mauricio me dijo que podría tomar horas, incluso días. Pero solo tardaron 2 horas. 2 horas para revisar 6 meses de evidencias y 3 días de testimonios. Cuando volvieron a la sala, sus expresiones eran serias, determinadas. El juez les preguntó si habían llegado a un veredicto. El portavoz del jurado, un hombre de mediana edad con expresión grave, se puso de pie. Sí, su señoría. Hemos llegado a un veredicto unánime. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Estefanía me agarró la mano. Mauricio se inclinó hacia adelante en su silla. Y Fernando, por primera vez, parecía nervioso. Su máscara de arrogancia finalmente se había resquebrajado. El portavoz del jurado miró directamente a Fernando. En el cargo de fraude agravado, encontramos al acusado culpable. En el cargo de falsificación de documentos oficiales, encontramos al acusado culpable. En el cargo de robo en grado mayor, encontramos al acusado culpable. En el cargo de suplantación de identidad, encontramos al acusado culpable. Cada palabra era como un martillo de justicia cayendo sobre mi hijo. Vi cómo su cara se ponía blanca, cómo sus manos temblaban sobre la mesa. Su abogado puso una mano en su hombro, pero Fernando la apartó bruscamente. La juez golpeó su mazo. El veredicto ha sido registrado. La sentencia se dictará en 2 semanas. Hasta entonces, el acusado permanecerá en custodia. Se levanta la sesión. Salí de la sala del tribunal sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. Estefanía me abrazó llorando. Lo lograste, hermana. Le diste la cara a la justicia y ganaste. Mauricio sonreía con satisfacción profesional. Fue un caso perfecto, Aurelia. El jurado no tuvo dudas. Ahora solo falta esperar la sentencia, pero con estos cargos y la confesión de Fernando en el estrado, está mirando entre 15 y 25 años de prisión. Asentí en silencio. 25 años. Mi hijo pasaría las próximas 2 décadas y media en una celda. Tendría 80 y tantos cuando saliera, si es que salía. Y yo probablemente ya no estaría viva para verlo. Esta era realmente una despedida definitiva. 2 semanas después volví a la corte para la sentencia. La sala estaba menos llena esta vez. Solo los directamente involucrados y algunos periodistas. Fernando fue traído con esposas y lucía derrotado. Ya no quedaba nada de su arrogancia. La juez revisó los documentos frente a ella y luego miró a Fernando con expresión severa. Señor Mendoza, comenzó, he revisado cuidadosamente este caso. La evidencia presentada muestra un patrón de comportamiento criminal que comenzó años antes de la muerte de su padre. Usted planeó meticulosamente robar a su propia madre, falsificó documentos durante años, y cuando fue confrontado, no mostró ningún remordimiento. De hecho, en este mismo tribunal, admitió creer que tenía derecho a cometer estos crímenes. Ese nivel de falta de conciencia es profundamente perturbador. La juez hizo una pausa. He considerado todos los factores agravantes. La víctima es su madre anciana. El fraude fue masivo y sistemático. La premeditación fue extensa. No hay evidencia de remordimiento genuino. Por estos cargos combinados, lo sentencio a 22 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 12 años. Adicionalmente, deberá pagar restitución completa a su madre por la cantidad de $650,000 más intereses. Sus bienes serán embargados y vendidos para comenzar a pagar esta deuda. Golpeó el mazo. Que esta sentencia sirva como recordatorio de que la traición familiar no será tolerada en esta corte. Caso cerrado. Vi cómo se llevaban a Fernando. Antes de salir de la sala, giró su cabeza y me miró una última vez. Esperaba ver odio o rabia. Pero lo que vi fue algo diferente. Vi miedo. Por primera vez en todo este proceso, mi hijo parecía asustado de verdad. Asustado de pasar las próximas 2 décadas en prisión. Asustado de enfrentar las consecuencias reales de sus acciones. Y una parte pequeña de mí, la parte que todavía era madre a pesar de todo, sintió una punzada de dolor por él.
Pero esa punzada duró solo un segundo. Porque recordé todo lo que me había hecho. Todo el dolor que había causado. Y supe que esta sentencia era justa. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. Mauricio trabajó incansablemente para recuperar mis propiedades. Logró revertir la mayoría de las ventas fraudulentas. La casa de Marcela fue embargada y vendida, y ese dinero volvió a mí. Los bienes de Fernando, incluido un auto de lujo que tenía escondido y algunas inversiones, fueron liquidados. En total, recuperé aproximadamente $400,000 de los $650,000 robados. No era todo, pero era suficiente para vivir con dignidad el resto de mis días. Las deudas fraudulentas fueron anuladas completamente. Yo no debía nada a nadie. Daniela se divorció de Fernando y comenzó una vida nueva con sus hijos. Ocasionalmente nos encontrábamos para tomar café y hablar sobre cómo estábamos sanando. Ella también era víctima y encontramos consuelo en compartir nuestras experiencias. Marcela y sus hijos desaparecieron, probablemente volvieron con su familia en otra ciudad. Nunca más supe de ella. La señora Estefanía, la vecina, murió 6 meses después del juicio. Tenía cáncer y no nos había dicho. Usó sus últimas fuerzas para testificar y ayudarme a conseguir justicia. Le estaré eternamente agradecida. En cuanto a mí, vendí la casa vieja donde encontramos las cajas escondidas. No podía vivir ahí con todos esos recuerdos oscuros. Compré un departamento pequeño pero luminoso cerca de mi hermana Estefanía. Empecé a ir a terapia para procesar todo el trauma. Poco a poco, mes a mes, fui recuperando pedazos de mí misma que creí perdidos para siempre. Aprendí que está bien poner límites, incluso con familia. Aprendí que el amor propio es más importante que el amor incondicional mal entendido. Aprendí que a veces la justicia duele, pero es necesaria. Fernando me escribió una carta desde la prisión hace 6 meses. No la abrí. Se la devolví sin leer. No tengo nada que decirle y nada que quiera escuchar de él. Esa parte de mi vida está cerrada. Él tomó sus decisiones y ahora vive con las consecuencias. Yo tomé las mías y finalmente estoy en paz. Visito la tumba de Manuel cada semana todavía. Le cuento cómo estoy, le digo que hice lo correcto, que defendí nuestro legado. A veces siento que me escucha, que está orgulloso de que no me dejé vencer. Hoy, a mis 68 años, miro hacia atrás y veo todo lo que sobreviví. Perdí a mi esposo. Perdí a mi hijo, no por muerte sino por traición. Perdí años de paz y seguridad financiera. Pero no perdí mi dignidad. No perdí mi capacidad de pelear por lo que es justo. No perdí mi fuerza interior. Y eso, al final, es lo que más importa. Aprendí que la familia no es solo sangre. Es lealtad, respeto, amor verdadero. Mi hermana Estefanía es más familia que Fernando jamás fue. Daniela y yo tenemos un vínculo más fuerte que muchas relaciones de sangre. La justicia no devolvió todo lo que perdí, pero me devolvió algo más valioso. Mi autoestima. A todas las personas que están escuchando esta historia, les digo esto: si alguien te traiciona, incluso si es familia, no tienes que tragarte el dolor. No tienes que perdonar lo imperdonable. No tienes que mantener lazos tóxicos por obligación. Tienes derecho a buscar justicia. Tienes derecho a protegerte. Tienes derecho a decir basta. Lo di todo como madre y me trataron como basura. Pero ese día en que encontramos las cajas, ese día dejé de tragarme el orgullo. Dejé de ser víctima y me convertí en luchadora. Y aunque el camino fue doloroso, aunque hubo noches en que creí que no sobreviviría, hoy estoy aquí. De pie. Fuerte. En paz. Y eso es más de lo que Fernando jamás tendrá en su celda. Porque rompí todo lazo con él. Porque me vi obligada a protegerme. Y porque finalmente entendí que merecía algo mejor que las migajas de amor que me ofrecía mientras me robaba todo. Esta es mi historia. Y si ayuda aunque sea a una persona a encontrar la fuerza para enfrentar su propia traición familiar, entonces todo este dolor habrá valido la pena.